Buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, Lee. Pero pasado con el resto de sus compañeros, se dieron feriado. Andan en la alborada. Dúdolo. Pero bueno. Bien. Muy bien. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? ¿Todo bien, ustedes? ¿Cómo vamos? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal el tráfico de hoy por la mañana? Pues ni sentí mucho porque yo aquí he estado todo el día metido en la universidad desde la 1 de la tarde. Así que, Ni Dios quiera, esas colas están pero infernales en la mañana. no, y ahorita ni me quiero mover porque, por suerte, aquí estoy tranquilito hasta las 8 de la noche. Ja, Ok. ok. A ver, sí. Sí. Ok. Noches. Ok. Vamos a empezar, bueno, vamos a continuar el tema sobre los periodos clásicos, ¿verdad? En las escuelas de psicología. Espero con esta presentación podamos ir aclarando algunos temas importantes concernientes a la línea de tiempo, ¿ok? Para que ustedes tengan esta confianza de ver qué es lo que nosotros vamos a ir observando, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado acerca de algunos nombres que figuran, ¿verdad? Nombres importantes como Wilhelm Wundt y su relación con el primer laboratorio de psicología. Y entonces, antes de empezar a tocar nombres, quiero que nosotros hablemos un poco acerca de los dos momentos, el antes y el después de la psicología. A esto hago referencia con respecto al método precientífico, eso quiere decir aquello que ocurrió antes de que la psicología se convirtiera como ciencia, y el proceso científico como tal. Entonces, en el momento precientífico, hablábamos de que existía realmente un apego sumamente considerable respecto a la filosofía. Eso quiere decir el estudio del ser humano, pero visto desde una óptica bastante filosófica, no científica, sino que trataba de estudiarse el alma, las sensaciones, las expresiones. Y más allá de ser un estudio de tipo que contara con estos valores que obviamente fortalecen el proceso científico, más bien era un estudio sumamente sesgado y subjetivo. Sin embargo, cuando aparece Wilhelm Wundt y su primer laboratorio de psicología experimental, abre el campo en lugar de hablar solamente de la filosofía y se intersecta con la fisiología, o sea, con el funcionamiento de muchas estructuras a nivel cerebral. Y por ende, se trata de explicar a partir de ello qué es o sea, cómo son los procesos mentales a través de la óptica, de la lupa, entonces, de la fisiología. Esto es lo que marca, en resumidas cuentas, el antes y el después, el momento precientífico y postcientífico. Cuando nosotros ahora vamos a hablar acerca de ya directamente del proceso, ¿verdad? La psicología científica. Y este es como un pequeño mapa que ustedes pueden utilizar para poder ubicarse. En este sentido, vamos a ver como el primer paso, que fue como el estudio de la mente, que realmente se trata de explicar qué es lo que una persona siente, qué es lo que percibe, entre otras cosas. Posteriormente, vamos al segundo paso, que es la vocación conductista, lo que hablábamos anteriormente acerca de Iván Pavlov,
Skinner y demás. Y finalmente terminamos con el enfoque o la revolución cognitiva o cognitivista, para hablar de Albert Ellis, Adolf Beck, entre otras cosas. Así que empecemos con los primeros puntos del estructuralismo que habíamos hablado, de Wilhelm Wundt y de William James. En 1879 empieza el proceso de entender que existe la atención, que existen motivos, intenciones inherentes al ser humano y que trata de explicar la conducta a través de ello. Esto causa muchísima, es la palabra que busco, curiosidad por este proceso, por lo cual entonces se empieza a tratar de medir y a experimentar con distintas variables. Y sobre todo llegan a la conclusión de que las experiencias previas que nosotros hemos vivido le van a ir agregando valor a quienes somos en la actualidad. Y específicamente hablando de cómo nosotros interactuamos con el mundo, siempre vamos a tratar de convertirnos lo más consciente posible. Y entonces, en aquel momento, en el siglo XIX, se empieza a enfocar sobre todo en la psicología de la sensación y la percepción. Eso quiere decir estudiar los componentes relacionados directamente con cómo el individuo interactúa con su medio y cómo interpreta este medio. Posteriormente, pasamos del estructuralismo al funcionalismo. Aquí entonces, el estructuralismo puso las bases de las sensaciones, las emociones y las percepciones, y William James entonces tomó esta información y le dio Edward Titchener le dio como un sentido, unió todo esto, le dio continuidad al proceso de conciencia y empezó a hablar, y él sienta las bases de lo que nosotros conocemos ahora en la actualidad, como el conductismo y el aprendizaje. Porque nosotros, por ejemplo, ustedes han hecho alguna tarea que inicialmente es repetitiva, pero en la medida que nosotros vamos valga la redundancia, vamos repitiéndola, la vamos haciendo una y otra y otra y otra vez. ¿Qué pasa con esa dificultad? Se va haciendo la brecha cada vez más pequeña entre la dificultad y lo mejor. Exacto. Entonces, en lo que nosotros vamos experimentando, vamos resolviendo una y otra y otra y otra y otra vez, se vuelve más fácil. Entonces, como por ejemplo, las que son madres aquí, la primera vez que cambiaron un pañal, no sé, cuando lo abrieron, dijeron, va para arriba o para abajo, dónde va, cómo lo pongo. Más de alguna vez su bebé tuvo algún accidente por ahí que se le salió lo que no tenía que haber salido. Y pues obviamente en este sentido nosotros vamos volviendo, vamos perfeccionando la técnica. Y esto hace que nosotros empecemos a utilizar nuestras propias capacidades para poder funcionar en el entorno. Eso quiere decir para convertirnos en individuos totalmente funcionales. Avanzamos entonces de Edward Titchener a lo que habíamos hablado acerca del psicoanálisis. Cuando hablamos del psicoanálisis es en 1896, Freud empieza por entender que realmente creemos que somos individuos racionales, que somos individuos conscientes. Sin embargo, considera él por su cuenta más bien que eso no es cierto, que no existe tal cosa como el libre albedrío, sino que más bien nosotros somos esclavos de nuestros propios deseos y que estos deseos son innatos, son inherentes al ser humano y por ende esto va a colocarnos pues en una posición bastante vulnerable, porque vamos a tratar constantemente de adquirir un control sobre esta situación. Adicionalmente, pues por ahí ustedes observan una torre Eiffel, ¿verdad? Junto a Jean Charcot, por lo que no recuerdo quién me preguntó ayer o anteayer acerca de la hipnosis y el psicoanálisis. Y yo decía que realmente la hipnosis era una técnica que se estaba utilizando mucho en Francia sobre todo, y Jean Charcot, que es básicamente el mentor de Freud,
pues él le mostró toda esta situación para poder entender que existen dos cosas, la fisiopatología y la psicopatología. ¿Qué entendemos por estos dos conceptos? Y quiero hacer una pregunta, a ver, a Soat, que tiene la cámara apagada. Sí, ahora voy a buscar solo a los que tienen la cámara apagada. Hola, licenciado. Disculpe, lo que pasa es que no estoy en casa y estoy acá con ruido. De verdad, mil disculpas. Y debido al ruido tampoco escuché la pregunta. Discúlpeme. A ver, este es el segundo día consecutivo que me está poniendo la misma excusa, Suad. Espero que esto no pase ya la siguiente semana, que corregir esto. Sí, ¿Qué licenciado, no se entiende, preocupe. qué entiende por fisiopatología y psicopatología? La verdad, no sé, licenciado. Ok, gracias. A ver, Kenia, está por ahí, Kenia Raudales. Kenia la 1, Kenia la 2. Hola, Lick. Una disculpa, voy llegando a mi casa, por eso no he encendido la cámara, pero en unos minutos ya estoy llegando. Mami. Adelante entonces con Darwin García. Buenas noches. Yo creo que, bueno, el ámbito, yo lo entiendo. ¿Me escuchan? Más o menos, pero a ver. Yo voy manejando. Bueno, mire, en el ámbito como yo lo entiendo, creo que es una patología, creo que sería como que algo físico, una patología como algo que surge y llega como consecuencia, ¿verdad? Físico. Y ahora en lo psicológico creo que ya sería más mental, algo como superficial. No sé, algo así lo entiendo yo. No sé si estoy bien o... Fíjese que yo no le entiendo realmente, pero no sé qué. Bueno, no voy a decir la verdad. Licenciado, Ok. Vamos soy a ver. Wendy. Wendy. Yo tengo encendida la cámara, pero ayer le expliqué que no me funciona. Okay. Yo entiendo que la fisiopatología es como el funcionamiento del organismo y la psicopatología es como estudiar los problemas mentales, o sea, algo así. Va bien, Wendy. En este caso entendamos dos cosas y para estudiar una palabra empecemos por la raíz etimológica. Fisio, estamos hablando de procesos fisiológicos. Patología, estamos hablando de un mal funcionamiento. O sea, por ejemplo, una patología es una enfermedad, generalmente, o una patología es cuando no funciona de manera apropiada. Entonces, fisiopatología es el estudio del cuerpo, de los elementos que no están funcionando de manera apropiada, y la psicopatología, cual, basándonos en la misma raíz etimológica, es el funcionamiento o el mal funcionamiento de los estados mentales. Entonces, en este momento todavía no se entendía por qué se desarrollaban los procesos o los trastornos mentales. Simplemente se comprendía que esta situación era o estaba muy asociada con la forma en la que el individuo había un mal funcionamiento en su cuerpo y por eso hacía que su mente no funcionara de manera apropiada. Incluso Freud, algo interesante que vamos a ver más adelante, es que él considera de que el aparato psíquico, o sea, la persona y su mente, está estratificado en los tres niveles que habíamos hablado, que eran el inconsciente, el preconsciente y el consciente. E incluso para cada estructura para cada nivel de conciencia, existe también una estructura de personalidad, que es conocido para la conciencia como el yo, para la inconsciencia el ello, y para la preconciencia el superyo. Algo que vamos a ver con mucho mayor detenimiento en la unidad número 3. Y lo interesante también de Freud es que empieza a generar muchos conceptos
que todavía en la actualidad se están utilizando como resistencia al tratamiento. Eso quiere decir a alguien que necesita tratamiento, pero que simplemente se niega a recibirlo. Y otro componente como los mecanismos de defensa, que son todas aquellas estrategias que nosotros utilizamos para tratar de disminuir los niveles de ansiedad que esto genera en nosotros. Así que, para hacer cierre de este primer momento, el estructuralismo de William James, el funcionalismo de Edward Titchener y el psicoanálisis de Sigmund Freud nos permiten elementos importantes, desde la introspección, la conciencia, la autoobservación y pasar de un laboratorio a un diván. Porque la verdad que cuando nosotros pensamos en psicoanálisis y pensamos en terapia, generalmente lo primero que se nos viene a la mente es un diván, ¿verdad? Es ese sillón donde ocurren las distintas transformaciones mentales. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sí, yo tengo dudas. Adelante, Claudia. Estuve leyendo un poco del libro y el funcionalismo y la anterior se mira como teoría. Yo tenía dudas porque al momento yo hice la línea del tiempo y no se escribía como escuela. No, pero sí hay que incluirlas. O sea, son corrientes de pensamiento. Ok. ¿Vamos? Gracias. Sí, ok. Muy bien. Ok, esto nos lleva entonces a la segunda parte del proceso de la historia en psicología, que es hablar acerca del conductismo. Ya había adelantado acerca de Ivan Pavlov y John Watson, acerca de cómo se empieza a enfocar y nace como una contraparte del psicoanálisis, porque lo que quiere es estudiar solamente aquella conducta que puedo ver, que se puede medir y sobre todo que tiene una explicación porque esto genera las bases para el aprendizaje como lo conocemos en la actualidad y que van a existir ciertas experiencias mentales, pero que estas experiencias mentales al final son actividad fisiológica. Por ejemplo, lo que ustedes están escuchando de mi voz y lo que están viendo a través de su pantalla es nuestro cerebro generando actividad fisiológica. Y esto nosotros lo vamos a ver la otra semana cuando hablemos de las bases biológicas de la conducta, que en cada una de las partes de nuestro cerebro vamos a encontrar aspectos relacionados con funciones mentales. Como por ejemplo, en la parte de atrás donde yo me estoy tocando, conocido como el lóbulo occipital, ahí se aferran muchos de los elementos del sistema visual y auditivo. Entonces lo que ustedes están viendo es que yo estoy estimulando esta área para que ustedes lo puedan interpretar. También el conductismo considera a las personas como una tabula rasa, como una tabla en blanco, y si ustedes quisieran verlo, casi como un conejillo de indias, que va por la vida teniendo experiencias. Y en el caso del ejemplo que les había dicho de aquel niño que había desarrollado un temor, una fobia hacia las ratas y posteriormente él pasó este miedo irracional hacia otras figuras que se asemejaban a esa rata blanca. Y esto se conoce como el principio de generalización. Si usted desarrolla una emoción, un sentimiento o un pensamiento hacia una conducta en específico, vamos a enfrentarnos a que esta situación también va a tratar de generarlo. Y esto desplazamos, por ende, nuestros sentimientos. Por otra parte, nace el siguiente, a partir de las bases del condicionamiento clásico, nace el conductismo operante o el condicionamiento operante, que su mayor figura es Burrus Frederick Skinner, la cual plantea que la mente, el cerebro y el sistema nervioso es una caja negra, que nadie puede entonces acceder a ella, sino que lo que nosotros observamos, eso es lo que somos. Y considera algo que Ivan Pavlov ni Watson habían utilizado, era generar un concepto importante para el aprendizaje, como lo es el reforzamiento. Si yo refuerzo una conducta, hay mayor probabilidad que esta ocurra. Si yo castigo una conducta, hay menor probabilidad que esta conducta continúe.
Y a partir de esto, pues nacen algunos de los principios universales más importantes del aprendizaje, como lo es el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el castigo positivo, el castigo negativo, la extinción. O sea, vamos a ir pasando de lo subjetivo, de ir como una pelota de ping-pong rebotando de un lugar a otro, de lo subjetivo hacia lo objetivo. O sea, en lugar de estar pasando de una experiencia a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, vamos a poder enfocar nuestros esfuerzos y dirigir nuestras conductas hacia algo que nosotros queremos. Por ejemplo, reforzador y castigo. Aquí yo lo estoy haciendo. Si yo estoy utilizando, si yo les pido de que les voy a hablar a las personas que no tienen encendida la cámara, usted va a hacer lo máximo que pueda para encenderla porque quiere evitar que yo le pregunte. Y eso es un reforzamiento negativo, porque lo que usted quiere es evitar esa conducta indeseable para usted. ¿Sí me van entendiendo? ¿O bien? Sí, Lick. Ok. Es como lo que le mencionaba la vez pasada, que a veces uno se da pequeños premios en el día. Exacto. Y esto, o sea, porque generalmente asociamos esto de los premios hacia algo como material, pero en muchas ocasiones el reforzamiento puede ser material, pero también puede ser, por ejemplo, emociones, sentimientos, placer, por ejemplo, el hecho de que usted saque una buena nota, por ejemplo, en una clase. Eso le hace sentir bien y refuerza las conductas que usted tuvo y por ende las va a querer repetir en la siguiente clase. Entonces, hay, como les digo, de todo un poco cuando nosotros hablamos de tema de reforzamiento. Pero si hay algo con lo que yo quiero que ustedes se queden cuando hablemos de condicionamiento clásico y operante es el determinismo triádico. Eso quiere decir ambiente, persona, conducta, conducta, persona, ambiente. Es como un triángulo si lo quieren ver así. Ninguno de ellos es más importante que el otro. Uno moldea al otro y el otro moldea al uno. Y eso es lo que nosotros hablábamos incluso anteriormente acerca de este tema, que realmente ¿quién moldea a quién? ¿El ambiente a la persona o la persona al ambiente? Y eso quiere decir de que hay expresiones conductuales a través de. ¿Dudas hasta aquí? No, Gracias, Bessie. Ok. Vamos entonces ahora a los primeros pasos antes de llegar al proceso del cognitivismo. Vamos a hablar acerca de la psicología gestáltica. La psicología gestáltica nace con tres autores importantes, que es Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka, todos de origen alemán. Y lo interesante de esto es que empiezan a entender que todas las personas somos completos como tal. Y por ende, el hecho de ser completo se le denomina como una palabra de origen alemán como Gestalt. Y por eso la Gestalt se entiende que una entidad es indivisible, es concreta, es localizada, pero sobre todo tiene una forma definida. Y cuando las personas se desvían de esta situación es porque generalmente no han encontrado esa entidad específica y bien definida. Por ende, muchos elementos mentales que hemos discutido anteriormente, como la percepción, el aprendizaje, el pensamiento y la conducta social, pueden verse alterados. Asimismo, esto va a ir sentando como tal las bases del enfoque cognitivista, porque el cognitivista presta muchísima atención a todos los procesos mentales de una persona. Otra línea, estos son, digamos, como no son periodos tan relevantes en la historia de la psicología como los otros tres, por lo que hablábamos ahorita de estructuralismo, funcionalismo y psicoanálisis, conductismo y cognitivismo, pero vale la pena mencionarlos. En el caso de la psicología, conocida como la psicología humanista, nace
como una necesidad después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que posterior a la guerra, pues obviamente hay muchísimas desolación, devastación, deudas. Europa sufre una gran depresión económica. Por ende, hay un montón de posibilidades que se están eliminando o que ya no están dentro de esta condición. Y lo interesante de ellos es que algunos autores como Abraham Maslow, Carl Rogers, el que habíamos hablado de Viktor Frankl, hablando de la psicología humanista, nacen y empiezan a explorar y a tratar de entender que el ser humano es un ser humano completo, que tiene un potencial que nadie más lo puede encontrar. Y lo interesante de esto es que cuando una persona no logra encontrarlo, es que no ha encontrado su forma de poder vivir de manera eficaz o de una manera autorrealizada. En el caso de la psicología humanista, dio aportes a dos temas importantísimos en la psicología, como lo son las emociones y la motivación. Eso que lo vamos a ver en la unidad número 3, si no me equivoco. También ellos desarrollaron algunas escuelas de psicoterapia y esto en lo particular a mí me gusta mucho porque incluso Carl Rogers, para los que están estudiando psicología y ya más adelante, de aquí a unos 3, 4 años, ustedes estén llevando la clase de consejería, va a encontrar que muchas de los apartados y de los postulados teóricos que él plantea todavía en la actualidad tienen vigencia. Como por ejemplo, el hecho de la relación terapéutica que puede existir entre el terapeuta y el paciente, generalmente si se apegan a una buena condición de este tipo, tienden a tener mayor éxito. Eso es algo muy, muy interesante. Adicionalmente, pues nace ahora sí lo que nosotros conocemos como la tercera fuerza en psicología, que es el cognitivismo. En el caso del cognitivismo hay muchísimos autores que nosotros podríamos hablar. O por ejemplo, el más importante de todos es Albert Ellis, que en su teoría, que se llama la teoría racional emotiva, habla de que nosotros como personas, previo a desarrollar una emoción, una conducta, hay un pensamiento alrededor de ello. Como por ejemplo, en psicoterapia se aplica mucho. Por ejemplo, personas que les pasa y su modelo se llama modelo ABC. Creo que no lo tengo acá. No lo tengo aquí. Su modelo se llama el modelo ABC. A es la situación, B es el pensamiento y C es la conducta. Incluso déjenme, quiero buscarlo porque sí se los quiero mostrar esto. Sí. Ok. Entonces, en el caso de Ellis, lo que les digo de lo interesante de su modelo, que se llama el modelo ABC, es el punto A, es todas aquellas situaciones que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, ¿usted puede controlar el tráfico? No. ¿Usted puede controlar una discusión en pareja? Probablemente no. ¿Usted puede controlar cómo reacciona su jefe en el trabajo? Probablemente no. O sea, todos aquellos hechos que pueden generar como un estado desagradable. Ese es el estado A, o el punto A. A partir de esos hechos desagradables, usted va a empezar a desarrollar el punto B, que son los pensamientos, las creencias y las evaluaciones. Eso quiere decir que antes de cualquier conducta, antes de yo sentirme enojado, vino un pensamiento que hizo que esa conducta o que esa emoción se dispare. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que quieran compartirlo han fracasado de repente con una dieta? Todos hemos fracasado con una dieta.
sorpresa, sorpresa, ¿verdad? Pero alguien que quiera compartir un poquito de esto, que me cuente por qué cree que ha fallado con la dieta. Fíjese que realmente yo no fui con una dieta, pero hace unos 4 años atrás yo tenía problemas con el alcohol. Entonces estuve intentando dejarlo como alrededor de unos 4 meses. Y realmente nunca pude. Sí. Nunca lo logré durante esos 4 meses. Hasta que, eso ya es a título personal, hasta que yo vine y como le pedí un favor a Dios, a Jesús de Nazaret, y a cambio del favor que él me hizo, yo le iba a entregar mi delirio por el alcohol, por cuestiones, o sea, por fe, por mis propias creencias, como lo dice ahí en el paso B, sucedió lo que yo necesitaba y las consecuencias del hecho fueron que yo dejara de beber. Pero cuando lo intenté hacerlo solo, nunca Sí. pude. Fallé, fracasé en esos primeros 4 meses. Sí. O sea que por ahí encontró el apoyo de Dios para generar una conducta. Esa es una creencia, ¿sí? Esa es una creencia. Eso es algo que, vaya, qué mejor creencia que todo este tema de lo de la Virgen de Suyapa, por ejemplo. Muchas personas, por ejemplo, a través de estas creencias que tienen, pueden soportar casi cualquier cosa, ¿no? ¿Se han fijado? Las personas de fe, las personas que van a la iglesia, generalmente son personas que pueden hacerle frente a cualquier situación y no importa, porque estos hechos, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar aquello que nos pasa porque generalmente es algo externo, pero las creencias que nosotros tenemos nos llevan a eso, nos llevan a motivarnos, a hacer un cambio conductual. Y eso es lo interesante de este modelo. Y así como funciona para bien, también funciona para mal. Por ejemplo, hoy es su cumpleaños y un amigo no le escribió. Hecho, pensamiento o creencia, no me quiere, no merezco amor, no soy una persona digna de esta amistad y por eso le voy a dejar de hablar. ¿Ven? A, B, C. Este modelo me gusta muchísimo y como les decía anteriormente, todavía en la actualidad se utiliza un montón, o sea, es muy, muy utilizado y no solamente es utilizado, sino que es uno de los más eficaces. A partir también de este modelo, nace otros como la logoterapia, que les decía Víctor Frank, que habla acerca de tratar de alcanzar un propósito en la vida. La logoterapia, lo interesante es que combina algunos elementos del humanismo y algunos elementos cognitivistas. O el enfoque sistémico de Salvador Minuchin. Este es un autor sumamente importante porque coloca las bases para la terapia familiar. Él es de origen chileno, perdón. Y él habla muchísimo acerca de cómo nosotros somos productos de una familia, productos de una comunidad, productos de una cultura. También la terapia dialéctica conductual de Marsha Linehan, que ella habla muchísimo acerca de utilizar la palabra como una manera increíble de generar catarsis y a partir de ello empezar a resolver nuestros problemas. Y otro que es muy, muy, muy interesante, que es Stephen Hayes, que es la terapia de aceptación y compromiso, o ACT. Esta terapia habla muchísimo acerca de cómo las personas, Starbucks por ahí nos puso un ejemplo de su vida personal, de cómo entonces aceptamos el cambio. Porque si hay algo que nosotros debemos de entender es que es medio paradójico, lo único estable en la vida es que siempre va a haber cambios. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos ante esos cambios? Por medio de la aceptación, de la intransigencia,
de que somos transitorios, de que no podemos permanecer totalmente inertes ante esta situación y el compromiso de adaptarnos a estas condiciones. Y eso también es una teoría muy, muy interesante. Qué lástima que en psicología, la verdad, no se ve tan a fondo. Así que, bueno. Y con eso cierro la presentación de las escuelas de psicología, las corrientes de psicología. ¿Alguna duda? Adelante. Dudas. El cognitivismo no tiene años no le miré fecha, solo en el ejemplo que usted puso. Fíjese que no. Ya le voy a poner, perdón, sabe que no se la puse ahí en la... Sí, es que, bueno, Ahorita. tengo dudas porque solo se miró en la imagen el ejemplo que puso, pero no sé si es la de... Bueno, Sí. esa es la duda. Es que le voy a contar que es bien complicado ponerle un año específico porque realmente no hay como una sola persona a la que se pueda atribuir. Sin embargo, les quiero pasar esto. Este es un enlace. Denme un segundo para poder enseñarles este enlace. Este es un material complementario que ustedes pueden utilizar. Okay. Sí. Ok. Entonces, cuando terminemos la clase, pueden ir a ver este enlace, que es esto que les estoy mostrando por acá. Es muy interesante porque es una línea de tiempo, que incluso lo interesante de esto es que hay una línea de tiempo desde lo más antiguo hacia la actualidad. Entonces, ustedes pueden ir viendo por año, por ejemplo, en el caso, si empezamos a hacer acerca, porque esta es una línea de la terapia cognitiva conductual. Entonces, por ejemplo, aquí tienen en 1952 el condicionamiento operante de Skinner. Luego tienen, por ejemplo, en el 55 la aparición de la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Luego tenemos a Aaron Beck y su terapia cognitiva. Entonces, y si ustedes pueden ir observando, o sea, es una terapia bastante, o sea, que data de bastante tiempo. Y lo interesante es cómo se complementa la parte cognitiva con la conducta. E incluso ya para los años 80, por ejemplo, 70 y 80, aparece ya la modificación de las conductas a nivel cognitivo, o por ejemplo, la teoría cognitivo-social de Albert Bandura, o la popularización de la terapia cognitivo-conductual. Incluso todavía en la actualidad, se considera porque la primera ola, por así decirlo, la primera ola de la terapia cognitiva fue con Albert Ellis, posterior ya la segunda ola ya era con Aaron Beck, y la tercera con algunos otros autores, y se considera en la actualidad que estamos en la cuarta ola de la terapia cognitiva conductual, porque ya en la tercera se une el componente y deja de ser solamente cognitivo para convertirse en cognitivo conductual. Para los que estudian psicología, esto les va a servir muchísimo, y aún para los que estudian, por ejemplo, otras carreras como enfermería, como trabajo social, que tienen contacto con otras personas, esto les va a servir muchísimo para entender los procesos mentales de las personas. Esto me gustaría que lo puedan ver, que lo puedan leer. Pueden colocar terapia cognitivo-conductual y ustedes van a encontrar N cantidad de información, artículos, entre otras cosas. Así que los invito para que se den esa oportunidad. ¿Dudas? Lick, ¿le puedo hacer una consulta sobre... Perdón. Perdón, Lick, le puedo hacer una consulta sobre la tarea de la línea de tiempo, nada más. Es que yo ya casi la tengo terminada. Y va, por ejemplo, yo empiezo en el siglo XIX con los comienzos de la psicología. Posteriormente paso en 1879 con Wilhelm Wundt, que acaba de mencionar usted. De ahí paso en 1890, 1920, periodo de la psicología experimental.
De ahí 1900, 1930, Escuela de la Gestalt, que se lo acaba de mencionar ahorita, 1910, 1940, Escuela de la Conducta, posteriormente 1920, 1960, periodo de la psicología cognitiva, Cognitivo. 1940, 1960, sí, ahí está, 1940, 1960 con la Escuela Humanista. Ujú. Sí, está bien. Y eso es todo lo que he logrado abarcar y en eso termina lo de la clásica, escuelas clásicas de la psicología. No sé si me hace falta algo en teoría que agregar. No. Bueno. Ok. Y le estoy agregando una pequeña, pues no muy extenso, pero sí le estoy agregando unos pequeños, unas pequeñas pinceladas de referencia nada más para detallar en qué consistía o de qué se trataba. Ujú. Está bien, no hay problema. Súper. Obviamente todo Gracias. esto pues a mano, ¿verdad? Sí, a mano. Recuerden que es a mano. Alguien más había abierto su micrófono, pero no logré alcanzarlo. Yoli, Carla. acerca de las tareas, en la fecha límite de la línea del tiempo, ¿qué día es? Revisar. Mañana viernes a las 23:59 creo que está. Ahorita le digo. La línea del tiempo. Sí, Ahorita la ya línea le- ¿Y la guía para cuándo es la? Ya le digo. Espérame. Sí, mañana termina la línea de tiempo y la guía es para el próximo viernes, 10 de febrero. ¿Estamos? Yo había escuchado que la línea era para el domingo o algo así en el grupo, no sé. No sé si ¿Perdón? entendí mal. No sé si entendí mal, que en el grupo habían dicho que la línea del tiempo era para el domingo, o que la habían dejado usted algo así. No, el foro de Maturana es para el domingo. Ah, ok. Es que usted le digo yo, eso se lo digo siempre a todos mis estudiantes. Es que no se confíe. Ya ve por qué no estoy en grupos de WhatsApp. Vaya al campus, ahí están subidas las fechas. No se confundan. Las que están en campus, esas son las fechas que van. ¿Ok? Bueno, por ahí entonces nos quedamos el día de hoy. Mil disculpas. Y Con lo de Maturama podemos hacer una investigación, ¿no? Solo las preguntas que son relacionadas intrínsecamente a uno se responden con ejemplos de uno. O sí, sea, es lo que usted colocó en el foro, más sumándole tal vez las investigaciones personales que uno pueda realizar, ¿no? sí. Ok, por ahí nos quedamos hoy y comentarles acerca de algo. Se salvaron con el primer viernes, ya se salvaron porque hoy emitieron un comunicado que mañana ya suelto. Así lo estoy viendo. Bueno, entonces, bueno, pero hoy ya cerramos igual este tema y continuamos el día lunes, entonces, en horario regular, ¿saben? 7 a 8, mismo enlace, vayan avanzando, así les sirve también para que vayan trabajando en su línea de tiempo y demás. Gracias, feliz noche y feliz fin de semana, nos vemos lunes. La lista, Perdón, ahorita. Aquí la tengo. Igualmente, no, licenciado. Gracias, descansen y feliz noche. Noche.